Saltarse comidas es una conducta mucho más común de lo que parece. Puede ocurrir por falta de tiempo, por motivos económicos, por estrategias de control de peso, por estrés crónico o simplemente por hábitos desorganizados. Desde una perspectiva científica y fisiológica, el cuerpo humano está diseñado para tolerar periodos cortos sin alimento, pero no para hacerlo de forma repetida e impredecible sin consecuencias. Entender qué ocurre cuando te saltas comidas exige analizar cómo responde el metabolismo, el sistema hormonal, el cerebro y otros órganos clave ante la ausencia intermitente de energía. Cuando una persona se salta una comida, el primer sistema en reaccionar es el metabólico. Normalmente, tras ingerir alimentos, los niveles de glucosa en sangre aumentan y el páncreas libera insulina para permitir que esa glucosa entre en las células y se use como energía o se almacene. Si una comida se omite, la glucosa sanguínea comienza a descender. Para evitar una caída peligrosa, el cuerpo activa mecanismos compensatorios. El hígado libera glucosa almacenada en forma de glucógeno y aumenta la secreción de hormonas contrarreguladoras como el glucagón, el cortisol y la adrenalina. A corto plazo, este sistema es eficaz y mantiene la glucosa dentro de rangos funcionales. El problema aparece cuando saltarse comidas deja de ser un evento aislado y se convierte en un patrón habitual. Las reservas de glucógeno hepático son limitadas y pueden agotarse en pocas horas. Cuando esto ocurre, el organismo se ve obligado a recurrir a otras fuentes de energía, principalmente ácidos grasos y, en situaciones más prolongadas, proteínas musculares. Este cambio metabólico no es inocuo. Aunque el cuerpo puede adaptarse, la adaptación tiene un costo fisiológico que se manifiesta en forma de fatiga, disminución del rendimiento físico y cognitivo y alteraciones hormonales. Uno de los efectos más inmediatos de saltarse comidas es la alteración del sistema nervioso central. El cerebro depende casi exclusivamente de la glucosa como fuente de energía. Cuando los niveles bajan, se producen síntomas como dificultad para concentrarse, irritabilidad, lentitud mental, mareos y, en casos más extremos, confusión. Estos síntomas no son una debilidad psicológica, sino una respuesta neurobiológica a la falta de combustible. Estudios en neurociencia nutricional muestran que incluso reducciones moderadas de glucosa pueden afectar la toma de decisiones, el autocontrol y la memoria de trabajo. A nivel hormonal, saltarse comidas genera un entorno de estrés fisiológico. El cortisol, conocido como la hormona del estrés, aumenta para movilizar energía almacenada. Si este aumento ocurre de manera frecuente, puede contribuir a un estado de estrés crónico de bajo grado. El cortisol elevado de forma sostenida se asocia con mayor acumulación de grasa abdominal, resistencia a la insulina, alteraciones del sueño y supresión parcial del sistema inmunológico. Paradójicamente, muchas personas se saltan comidas para controlar el peso, sin saber que este patrón puede favorecer mecanismos que dificultan la pérdida de grasa a largo plazo. El sistema digestivo también se ve afectado. Aunque el estómago puede permanecer vacío sin sufrir daño inmediato, la secreción de ácido gástrico continúa. En algunas personas, especialmente aquellas con predisposición a gastritis o reflujo gastroesofágico, saltarse comidas puede agravar síntomas como acidez, dolor epigástrico o náuseas. Además, la irregularidad en los horarios de comida altera los ritmos circadianos del sistema digestivo, que está estrechamente sincronizado con el reloj biológico central. Desde el punto de vista del control del apetito, saltarse comida suele producir un efecto rebote. Las hormonas que regulan el hambre y la saciedad, como la grelina y la leptina, se desajustan. La grelina aumenta de forma significativa tras periodos prolongados sin comer, intensificando el deseo por alimentos densos en calorías, ricos en azúcares y grasas. Esto explica por qué muchas personas que se saltan comidas terminan comiendo en exceso más tarde, no por falta de voluntad, sino por una respuesta biológica diseñada para garantizar la supervivencia. En el contexto del rendimiento físico, omitir comidas reduce la disponibilidad de energía para los músculos. Esto se traduce en menor fuerza, resistencia y capacidad de recuperación. En personas físicamente activas o deportistas, saltarse comidas de manera habitual puede aumentar el riesgo de lesiones, favorecer la pérdida de masa muscular y alterar adaptaciones positivas al entrenamiento. El músculo, ante la falta de energía, puede convertirse en una fuente de aminoácidos para la producción de glucosa, un proceso conocido como gluconeogénesis, que compromete la composición corporal.
El impacto sobre el sistema inmunológico es otro aspecto relevante. La respuesta inmune requiere una cantidad considerable de energía y nutrientes específicos. Saltarse comidas con frecuencia puede reducir la disponibilidad de micronutrientes esenciales y energía, debilitando la capacidad del organismo para responder a infecciones. Investigaciones en inmunometabolismo muestran que estados de déficit energético recurrente pueden afectar la función de células inmunes clave, como los linfocitos y los macrófagos. Paradójicamente, muchas personas se saltan comidas para controlar el peso, sin saber que este patrón puede favorecer mecanismos que dificultan la pérdida de grasa a largo plazo. Es importante diferenciar entre saltarse comidas de manera desordenada y protocolos estructurados como el ayuno intermitente. Aunque superficialmente pueden parecer similares, fisiológicamente no lo son. El ayuno intermitente suele realizarse con horarios definidos, adecuada ingesta calórica total y control de nutrientes. Saltarse comidas de forma caótica, sin planificación ni compensación nutricional, expone al cuerpo a fluctuaciones metabólicas impredecibles que generan más estrés que adaptación. La evidencia científica sugiere que la previsibilidad y la adecuación nutricional son claves para que el organismo tolere periodos sin alimentos sin efectos adversos significativos. En poblaciones específicas, los efectos de saltarse comidas pueden ser más pronunciados. En niños y adolescentes puede interferir con el crecimiento, el desarrollo cognitivo y el rendimiento académico. En adultos mayores, aumenta el riesgo de desnutrición, pérdida de masa muscular y fragilidad. En personas con diabetes puede provocar episodios de hipoglucemia peligrosos. En individuos con antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria, saltarse comidas puede actuar como un desencadenante de patrones restrictivos y conductas compensatorias. A nivel psicológico, la omisión frecuente de comidas puede generar una relación disfuncional con la comida. El hambre prolongada intensifica la carga emocional asociada a la alimentación, favoreciendo sentimientos de culpa, ansiedad y pérdida de control. Esto no es un fenómeno trivial. La interacción entre biología y psicología en la regulación del apetito es compleja, y los patrones irregulares suelen reforzar ciclos de restricción y sobreingesta difíciles de romper. No todo efecto es necesariamente negativo en todos los contextos. El cuerpo humano es adaptable y puede manejar periodos ocasionales sin comida sin daño alguno. De hecho, la capacidad de ayunar es una ventaja evolutiva. El problema surge cuando saltarse comida se convierte en una estrategia crónica, no planificada y desconectada de las necesidades reales del organismo. En ese escenario, los mecanismos de adaptación se transforman en fuentes de desequilibrio. Desde una perspectiva científica y profesional, la evidencia apunta a que la regularidad alimentaria, más que la frecuencia exacta, es un factor clave para la salud metabólica. Comer de forma consistente, con horarios relativamente estables y una ingesta adecuada de energía y nutrientes, permite que los sistemas hormonales, neurológicos y digestivos funcionen de manera coordinada. Saltarse comidas rompe esa coordinación y obliga al cuerpo a operar en modo de emergencia demasiado frecuente. En conclusión, saltarse comidas no es un acto neutro. A corto plazo, el organismo compensa con eficacia, pero a medio plazo puede generar alteraciones metabólicas, hormonales, cognitivas e inmunológicas. Lejos de ser simplemente una cuestión de disciplina o fuerza de voluntad, se trata de un fenómeno biológico complejo. Comprender qué ocurre en el cuerpo cuando se omiten comidas permite tomar decisiones más informadas y diseñar patrones alimentarios que respeten la fisiología humana en lugar de luchar contra ella.